Ubicado casi en el centro geográfico de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Parque Natural de Cornalvo es el hábitat donde vive el bosque del hombre. Aquí la historia natural tiene como protagonistas a las encinas y a los alcornoques, que pintan este territorio con todos los tonos de verde. Cornalvo tiene también los azules de las aguas tranquilas, que surcan lentamente este espacio y que forma parte de un amplio corredor ecológico que atraviesa la región. Un parque natural poblado por el bosque habitado. El Parque Natural de Cornalvo está habitado por extensas dehesas de encinas y alcornoques. Es un paisaje adhesado y domesticado por el hombre a lo largo de los siglos. Es un ecosistema de suaves relieves que está aderezado por zonas húmedas con formas de charcas, ríos, arroyos y embalses que dinamizan aún más la importante e interesante biodiversidad del parque. Cornalvo es naturaleza y es historia, pero sobre todo es la definición más hermosa del bosque habitado. Cornalvo fue declarado Parque Natural en el año 2004. Este espacio protegido está dentro de la red Natura 2000 y está etiquetado también como lugar de importancia comunitaria y zona de especial protección para las aves. Esta es la razón por la que se denomina CEPALIC Embalse de Cornalvo y Sierra Bermeja. La superficie del parque es de unas 11.601 hectáreas, abarcando los términos municipales de Mérida, Mirandilla, Guareña, San Pedro de Mérida y Aljucén. Se trata de un paisaje con una orografía suave, relativamente llana, y donde sobresalen las alineaciones montañosas de Sierra Bermeja y Sierra del Moro. El río Aljucén, junto con los arroyos del Muelas y de la Fresneda, son los principales cursos fluviales, que albergan una bien conservada vegetación de ribera. Pero el hábitat más representativo está configurado por las dehesas que se extienden principalmente por los terrenos llanos, dando lugar a variadas y diversas formaciones de encinas y alcornoques. Y en las laderas de las sierras aún existen bocetos de lo que fue la vegetación densa de bosque y matorral mediterráneo. Un parque natural es una figura de protección de la Ley de Conservación de la Biodiversidad que reconoce que en un lugar
se desarrollan actividades tradicionales agroganaderas y forestales en perfecta coordinación o coexistencia con valores de biodiversidad muy importantes, ya sean hábitats de interés comunitario, ya sean taxones de flora o de fauna o en su conjunto, como ocurre con Cornalvo. Corrían finales de los años 80, estaba empezando a desarrollarse el tema de medio ambiente en las comunidades autónomas y en el entorno de Mérida había este espacio donde confluyen una serie de valores de biodiversidad, de unos espacios relativamente bien conservados y se mantenían unos usos tradicionales de aprovechamiento agroganaderos y forestales que permitían pues, que este espacio despuntara un poquito en el contexto regional y ese fue el origen de la declaración. Tiene otros antecedentes, que es a partir del año 78 y hay un proyecto de urbanización de este espacio en el que estamos. ADNES inicia una campaña de lucha y origina que Cornalvo sea un espacio emblemático de esa urbanización que se paró, que le dio a Cornalvo ese emblema de decir, oye, pues hemos conseguido conservar un espacio en un estado donde el ser humano aún no lo ha deteriorado demasiado y se conservan sus valores permitiendo la actividad económica. Cornalvo, por su situación estratégica, principalmente y de manera dominante, es la dehesa, nuestra dehesa. Estamos en un espacio entre Villuercas y Bores, la conexión de Montes de Toledo a través de Sierra de Montanche, Sierra San Pedro y Malcata, la Malcata portuguesa, y estamos en las estribaciones, justo la llegada al río Guadiana. ¿Qué biodiversidad tenemos? No hay ningún elemento que digas, tenemos la mejor población del mundo de algo, pero el conjunto es muy singular. Entonces, destaca la dehesa con su estado de conservación en muchas zonas, todavía bien conservado, en otras con problemas de sobrecarga ganadera. Y a ese hábitat de interés comunitario que es las dehesas de quercinias, se añaden una serie de elementos que acompañan a la dehesa, pues como son los anfibios, los peces, los reptiles, las aves, es el conjunto en sí de la biodiversidad. Las plantas, tenemos varias especies de narcisos otoñales amenazados, tenemos unas poblaciones de Serapias pereschiscanoi espectaculares, las mejores poblaciones probablemente del mundo de Serapias pereschiscanoi, y tenemos sitios para que la gente pueda verlas expresamente. En fin, una serie de elementos que por sí mismo ninguno es tremendamente destacable, pero que en el conjunto supone una fracción de la biodiversidad muy importante de Extremadura. Hay un ciclo anual que va cambiando enormemente, hay 8 o 9 meses fantásticos, es una primavera casi continua, exceptuando el verano. El verano es súper árido, tenemos una vegetación esclerófila muy bien adaptada al verano, pero nosotros no tanto. Y una vez que hemos pasado el verano, final de septiembre, principio de octubre, con la otoñada, entramos en un periodo
de un verdor muy especial. Ese verdor nos diferencia de Centro Europa, que está cubierta de blanco o al menos helada. Entonces aquí no se paran los ciclos en invierno, se paran en verano. Nuestros pastos son muy competitivos, pero además ese verde genera unos paisajes en la dehesa únicos. Entonces Cornalvo tiene 9 meses de disfrute espectaculares. Ya a medida que entramos después de Navidades, que los días ya empieza, el reino de la luz empieza a ganar peso y los días van siendo más largos, empieza ya a oler la primavera, huele el musgo y hay sobre todo una explosión audiovisual, ¿no? Explotan los colores, explotan los sonidos y vamos hasta llegando a finales de mayo, donde ya el agostamiento nos vuelve a enclaustrar otra vez en el verano y en esa época que tenemos que pasar moviéndonos a otro sitio. ¿Qué tiene Cornalvo de singular en sus humedales? 2 cosas. La primera, la natural, el río Aljucén. El río Aljucén es uno de los pocos ríos, hasta que desemboca en el Guadiana, naturales. Y con su dinámica natural, que corre en otoño-invierno y se seca en verano y se quedan charcos, se ha generado una especie de pez, el jarabugo, endémico de la cuenca del Guadiana y sus principales poblaciones en el río Aljucén. Luego, se terminó con la transhumancia en las fincas del ganado, y ¿qué obligó a hacer? Hacer charcas en todas las fincas, varias charcas para que bebiera el ganado. Los anfibios se han visto beneficiados y algunos reptiles como los galápagos común y europeo, los 2 que los encontramos aquí. Entonces han tenido un desarrollo espectacular, anfibios y tal. Ahora en estos momentos por las noches empiezan los conciertos de los sapos corredores, los sapos parteros, en fin, ahora es la noche la que realmente se llena de una sensación audiovisual, ¿no? El parque, el único espacio público que tiene es un trocito del Ayuntamiento de Mirandilla y luego las vías pecuarias que interconectaban todas las zonas del parque y la cruzan de norte a sur. Son vías pues, de infraestructuras que nos permiten la conectividad humana de poder cruzar el parque, pasar hacia las dehesas de Montanche, que es un sitio fantástico, unos alcornocales de un porte tremendo, y las vías pecuarias en este caso están aportando lo mejor conservado de la biodiversidad, excepto donde hay un uso permitido, pero las cañadas y las vías pecuarias en toda Extremadura suponen el último reducto para muchas especies de fauna y flora. ¡Vamos!
Pues la dehesa en Cornalvo, bueno, aparte de ser una dehesa muy bonita, una dehesa preciosa, es una dehesa que ha estado muy trabajada por el hombre desde tiempo inmemorial. O sea, Cornalvo, el nombre viene de la época de los romanos, y entonces el estado de conservación de esta dehesa se debe a unas prácticas ganaderas, unas prácticas agrícolas que se han hecho de tal forma que a día de hoy nos ha llegado una dehesa en un excelente estado de conservación. Pues la riqueza de una dehesa es una riqueza agrícola, riqueza ganadera, es una riqueza de caza, es una riqueza apícola, es una riqueza de carbón, es una riqueza de leña. Y entonces la suma de todas esas actividades en un equilibrio hecho durante siglos nos ha permitido que llegue hasta nosotros una dehesa con un excelente estado de conservación. Es un paisaje cultural, por supuesto, manteniendo ese equilibrio entre ganaderos, agricultores, cazadores, y eso es cultura, cultura, cultura. Han ido pasando muchas culturas diferentes y todos conservando la dehesa. Con que una de esas culturas hubiese destrozado la dehesa, no la tendríamos así como la tenemos hoy. El protagonista fundamental es el arbolado, y ese es el personal más importante de la dehesa. Luego están los aprovechamientos ganaderos, aprovechamientos agrícolas. Tenemos una fauna en España perfectamente adaptada a aprovechar esos recursos de la dehesa, el cerdo ibérico con las bellotas, las ovejas, fundamentalmente el merino, con los pastos, las vacas, el avileño y el retinto, fundamentalmente el retinto con los pastos, etcétera, 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 y es la riqueza que tiene una dehesa, la cantidad de actividades que se van haciendo a lo largo de las distintas épocas del año. Soy una partecita dentro de este parque de Cornalvo, con lo cual todo lo que le afecte a Cornalvo me afecta a mí. El Parque Natural de Cornalvo es dehesa, pero también es agua. Por su territorio abundan los oasis azules que reflejan luces. Toda una serie de paisajes acuáticos que se convierten en vitales puntos de reunión para la biodiversidad y que sin duda embellecen aún más este espacio protegido.
Cornalvo viene del latín cornus album. Los romanos construyeron el embalse y el embalse, si lo viésemos desde arriba, tiene forma como un cuerno, una especie de cuerno. De ahí viene lo de cornus. Y album, se supone, la teoría que hay es que hay una zona aquí en el embalse donde hay muchísimo cuarzo lechoso, que tiene color blanco. Eso le da al agua y a las orillas cierto color blanquecino y de ahí viene lo de album. Cornus album derivó al Cornalvo que conocemos hoy en día. En Cornalvo podemos encontrar prácticamente todos los tipos de dehesas que hay en Extremadura. Desde dehesas muy abiertas con encinas a dehesas mucho más cerradas con alcornoque y vegetación leñosa que lo acompaña, a dehesas mixtas. Dentro de los ecosistemas acuáticos, el más importante es el embalse de Cornalvo, que es el que le da nombre al parque. Es una zona bastante buena de invernada de aves acuáticas. Y luego hay un embalse más pequeñito, que es el que abastece de agua al embalse romano de Cornalvo, que es el embalse de las Muelas. Normalmente es un embalse que se suele secar a partir de mediados o finales de verano, pero mantiene agua durante toda la primavera y es un sitio muy bueno por la tranquilidad. Tiene mucha vegetación, una orla de vegetación en las orillas que permite que críe un montón de aves acuáticas. Además de los dos embalses y charcas ganaderas, que también son importantes y acogen un montón de especies animales, tenemos el río Aljucén, que nace en la cercana Sierra de Montanche, desemboca en el Guadiana y lo que es el tramo medio del Aljucén atraviesa el parque de Cornalvo. El Berrocal del Rugidero es uno de los paisajes más característicos de Cornalvo. Es una zona granítica de bolos graníticos por donde atraviesa el arroyo de las Muelas y cuando hay crecidas del río, el río atraviesa una serie de oquedades que hay dentro del granito, provoca una especie de murmullo, de rugido, que es lo que le da el nombre, por eso se llama rugidero, porque parece que cuando pasa el agua ruge, los huecos en el granito hace de caja de resonancia, entonces suena mucho y la gente le llamaban rugidero precisamente por eso. Es un sitio excelente para ver aves. No tiene la espectacularidad de otras zonas, pero es una zona donde se han citado más de 200 especies de aves. Se han visto muchas rarezas, que para los ornitólogos es un aliciente. Y, por ejemplo, donde estamos, la orla de matorral y encinas y alcornoques que rodean el embalse, es un sitio magnífico para ver aves. Hay muchísimas especies de paseriformes, lo que es la entrada al parque. Viniendo desde Trujillano, hay una zona de llanos ahí donde es bastante fácil ver aguilucho cenizo en primavera, ver el año común, aguilucho lagunero, también es una zona de cría. Entonces no es tanta la espectacularidad de las especies de águilas imperiales, que también se suelen ver, buitres, que también se ven, pero es más la cantidad de pequeñas aves, tanto acuáticas como forestales, que podemos encontrar. Para mí es tan importante o más el oírlas que el verlas. El verlas al final ves determinadas especies y si las ves son normalmente aves o huyendo o pasando. Cuando vas con el oído tú te sientas en un sitio, te relajas, te quedas parado, te integras en el paisaje y pones en marcha tu oído.
escucha reclamos de especies que pueden pasar totalmente desapercibidas en sitios como Cornalvo. Observar estrellas en el Parque Natural de Cornalvo significa sentir un montón de sensaciones, experimentar cómo se va transformando la naturaleza a lo largo de la tarde, desde que empieza a caer el sol. Entonces es una sensación única, es algo que no se vive en todos los sitios. Podemos observar, por supuesto, estrellas, pero también podemos ver algunos cúmulos de estrellas, alguna galaxia. En verano se ve muy bien la Vía Láctea porque tiene muy poquita contaminación, entonces podemos ver muchos elementos del cielo nocturno. Yo siempre recomiendo, depende de la época del año, lógicamente oscurece antes o después, pero yo siempre recomiendo que la actividad hay que iniciarla cuando empieza a caer el sol, o sea, que te permita ver cómo se va transformando la noche, no llegar cuando ya sea de noche, sino ver el tránsito de luz que hay desde el atardecer hasta que ya te ves envuelto por ese manto de estrellas. A mí la sensación de paz, de tranquilidad, de estar en un sitio, o sea, de hacer una cosa que no lo puedes hacer en otro sitio, porque la mayoría de la población europea no puede ver estrellas. O sea, venir aquí y ver que tú puedes mirar al cielo y ver un montón de estrellas, eso es lo que a mí más me gusta. Ver que estás siendo muy privilegiado, porque la mayoría de la gente cuando mira al cielo no ve nada más que una bóveda de contaminación. Y sin embargo aquí ves que tiene unos cielos limpios y que puedes admirar la naturaleza, tanto lo que tienes cerca como algo tan lejano como son las estrellas, puedes disfrutar de ellas. No, aquí la noche no da miedo, aquí la noche relaja, se disfruta. A la gente le sorprende mucho escuchar las ranas, escuchar los pájaros al atardecer, el movimiento de los árboles cuando hace un poquito de aire, experimentar todo lo que envuelve el Parque Natural de Cornalvo, que no solamente es ver estrellas, es sentir la naturaleza en todo su esplendor. Para mí el Cornalvo me genera tranquilidad, es la paz del espíritu, la paz del alma. Eso que a veces lo hemos hablado de que hay esos sitios donde se te cura el alma, pues eso es Cornalvo, un paseo sin prisas, no hay que correr, da igual, en verano hay que ir por la sombra, pero el resto del año, esos 9 meses restantes, esto es un paraíso para disfrutarlo y que se relaje el alma. Ese es el espíritu de un parque natural. Para mí Cornalvo es un lugar mágico, porque no solamente que tú puedas sentir la naturaleza, es que aquí es una vegetación especial, es un aroma, es un sonido, llegas y te envuelve la noche. Cuando era pequeño me traían mis padres y ahora soy yo el que trae a mis hijos a disfrutar del sitio. Es un sitio que le tengo mucho aprecio porque he trabajado aquí, he tenido muchísimas vivencias aquí. Y ese tipo de vivencias y de experiencias que he tenido aquí intento también transmitírselas a mis hijos. Procuro hacer educación ambiental con ellos aquí, explicándoles cosas de las plantas, cosas de los pájaros. El despertarme todos los días viendo este paisaje, pues me compensa mi vida, no lo cambiaría absolutamente por nada.